En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a dar comienzo a nuestra escuela dominical. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Amén. Proverbios capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 7 en adelante. Sí, gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Amén. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 4, 7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hasta ahí, hermanos. Nos invita la palabra del Señor, hermanos, a adquirir sabiduría. Sabiduría no humana, sino sabiduría, hermanos, que proviene de la palabra del Señor. Y nos invita en esta mañana la palabra de Dios a guardar el consejo, a guardar su ley, a guardar sus mandamientos. Somos bendecidos el poder estar en una clase y poder aprender, poder conocer cuáles son estos mandamientos, porque dice que ello nos trae vida, ello nos trae bendición. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar una vez más, Señor, aquí en tu casa, en esta escuela dominical donde venimos a aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos, mi Dios, entendimiento para poder aprender tu palabra, Señor, para conocerla aún más, Señor, para atesorarla en nuestro corazón, para que día a día podamos ponerla por obra, Señor, y sea tu palabra la que dirija nuestros pasos, la que venga a ser esa lumbrera en nuestro diario caminar, Señor, que seas tú el que nos enseñes, seas tú, Señor, el que nos dirijas y nos ayudes, Señor, para que esta palabra traiga vida, Señor, traiga bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, los que están desde casa, cada oyente, Señor, que va a escuchar la enseñanza de esta mañana, venga a ser de edificación para su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Así vamos a entonar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor.
victoria. Puede ocupar su lugar y así vamos a pasar a nuestras clases. ¿Cómo amanecieron, hermanos? ¿Qué tal de clima? ¿Está agradable o no? Sí, como que para hacer albóndigas. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? No. Caldito de res. No. Se va a quedar para las memorias estas palabras, ¿verdad, hermanos? Bien. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios esta mañana. El hecho de saber que venimos a aprender, hermanos. Qué importante es que uno nunca debe dejar de aprender como hijo de Dios. Leía un artículo que me llamaba mucho la atención y decía que la tecnología, una de las cosas que está produciendo en la mente del hombre, fíjese en la mente, principalmente en la nueva generación de hombres, de seres humanos, es que dicen que las personas están teniendo problemas para retener información y como ende retener información están teniendo problemas para aprender. Entonces, que estamos viviendo tiempos, de acuerdo a los sociólogos y los psicólogos, en donde las personas saben muy poco y están muy desinformados. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por el deber que tenemos nosotros como cristianos al saber que desafortunadamente así nos está invadiendo la tecnología y la generación de hoy. Nosotros debemos de mantener nuestro pensamiento, nuestra conducta, de que cuando se trata de aprender y principalmente la palabra de Dios, hermanos, hay que esforzarnos, hay que esforzarnos. A veces yo le cuento a mi hija que cuando yo iba a la biblioteca, digo, allá en mis años, hija, cuando iba a la biblioteca, no creas tú que estaba ahí la laptop o ahí la desktop, no, le decía, había unos anaqueles bien grandototes. Y estaban los libros y lo decía 1.025.28.a y teníamos que encontrar el libro. Y luego después de que agarramos los montones de libros, le decía a mi hija, llegábamos a un escritorio, aventábamos los libros y a leer el índice. Y luego después de leer el índice, irte a la página. Y luego te vas a la página y empezar a leer, le decía a mi hija. Eso de alguna manera sí nos hizo un bien. Aquellos que tuvieron esa experiencia sí nos hizo un bien. Y el bien que nos produjo es que sabemos perfectamente que para aprender hay que esforzarnos. Entonces, la generación de ahora, hermanos, están en esa lucha, en esa gran lucha, los jóvenes cristianos, tanto como espiritualmente, tanto como en edad, me refiero, en esa gran lucha de no dejarse lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Así que esta semana, hermanos, vamos a dar continuidad a la segunda parte de Una vida conforme al corazón de Dios, del capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en donde lo titulamos La reacción de las consecuencias. Qué importante es saber que como hijos de Dios, mencionábamos la semana pasada cuando entrábamos al capítulo 21, qué importante es, hermanos, saber que es cierto, hay situaciones que nosotros no las provocamos directamente. Hay circunstancias que no son provocadas por nosotros, pero que de alguna manera terminan afectándonos a nosotros. De alguna manera terminan golpeando o dañando o hiriéndonos a nosotros. Bueno fuera que nos beneficiaran, ¿verdad? Oiga, qué bendición sería por ahí que de repente le hablara a alguien, mire, soy el abogado, tal, y le hablo para decirle que aquí tengo un testamento y usted está aquí en él. Ay, ¿cómo? ¿Quién, verdad? No, pues una tía lejana le dejó una herencia. Oiga, qué buena manera de afectarnos, ¿verdad? Decir por ahí, no, pues no me acuerdo ni de mi tía, pero que Dios la bendiga mucho por el gran bien que me hizo. No, generalmente la realidad es otra. La realidad es que somos afectados por las circunstancias generalmente negativas. ¿Cómo se me viene a la memoria los eventos en donde me ha tenido que tocar orar y aconsejar padres que sus hijos dolorosa y desafortunadamente en la etapa de la rebeldía van y se embarran, hermanos? ¿Y quién cree que le tiene que salir al toro?
dolorosamente y a veces se abren los padres y me han contado, no sé dónde voy a sacar $5,000 porque no estaba asegurado, la aseguranza no quiso cubrir por ser menor de edad. No sé dónde los voy a sacar. Y son panoramas muy dolorosos, hermanos, porque es cierto, ¿por qué nos tienen que afectar las cosas de terceras personas? El proceso o parte de la vida, desafortunadamente, así es en ocasiones. Hay personas que están antes o después de nosotros, que de alguna manera sus decisiones nos van a impactar. Y la pregunta aquí es, como cristianos, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de actuar ante esas circunstancias? ¿Por qué lo digo? Porque si no actuamos apropiadamente, ¿sabe qué es lo que le suele suceder al corazón del cristiano? Se desanima, se desalienta. Y termina pasando lo siguiente, que muchas de las veces esas circunstancias crean raíces de amargura, como generalmente pasa. Crean raíces de malos recuerdos, de malos eventos y dañan el espíritu, el corazón del creyente. Y yo creo que el capítulo 21 sí nos muestra un panorama muy interesante de cómo el rey David actuó en relación o reaccionó en relación a un evento que no tenía nada que ver con él, hermanos. Entonces, la diferencia entre nosotros y el rey David, fíjese qué interesante si lo llevamos a la paralela, es que el rey David estaba sentado como rey. Y al estar sentado como rey, ¿qué le pasó a la tierra? Aquellos que leyeron el capítulo 21, ¿qué le pasó a la tierra? Se secó. ¿Y qué significaba tierra seca en los tiempos bíblicos, en el pueblo de Dios? Ok, literalmente no podían sembrar, no había cosecha, pero ¿qué significaba espiritualmente? Que alguien andaba mal. Y el punto aquí es que David había tenido éxito, tenía éxito en su ministerio, por así decirlo, tenía éxito en el lugar en donde Dios lo había posesionado. Y le toca ver esa parte. Así que vamos a entrar al capítulo 21, hermanos. Voy a utilizar solo como introducción los dos primeras diapositivas. Así que quiero preguntar, ¿quiénes leyeron el capítulo 21? Levante su mano santa, bien en alto, así como si el pastor ahorita va a hablar a Uber y nos va a pichar unas hamburguesas a todos. A ver, otra vez, hermanos, para ponerme mis binoculares. Ándele, mire, me salió muy barato este día, ¿verdad? Le vamos a hacer como un día le hice a un grupo en un instituto. Le dije, el que no haga la tarea, los que no la hicieron, le van a pagar a los que sí la hicimos. Y los hicimos que nos pagaran, hermanos. ¿Y qué cree que pasó? Ya la siguiente semana, pues nadie nos pichó porque todos hicieron su tarea. Entonces, me estoy animando a pensar algo similar. Bien. Capítulo 21, hambre en los días de David. Esto lo voy a solamente a repasar porque ya lo vimos. Dice, pasado algún tiempo, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿3 años es mucho o es poco? ¿O es normal? ¿O es soportable? Yo quiero escuchar a aquellos que han sembrado, que han tenido contacto con el campo. Es mucho. ¿Por qué? Deme una razón. El pueblo de Dios vivía cosecha tras cosecha, lo cual significa que un año pudiéramos decir que de alguna manera sale el plan B. 2 años hay que preocuparnos, pero 3 años consecutivos ya es muy malo. Así que leíamos tanto como en la Biblia como la semana pasada, que esto fue un asunto extraño dentro del reinado de David, debido a que Dios le había dado gracia para gobernar, proteger y expandir la tierra a Israel, las tierras a Israel. Sin embargo, esto sucedió por causa del rey Saúl, quien había violado un pacto dando muerte a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Como recuerdo. ¿Me preguntas o me afirmas? ¿Me preguntas como me afirmas así como que te la rifas o como que sí? Bueno, a ver, alguien que quiera.
pacto, un acuerdo. Y al final del día, y esa es una parte bien interesante porque parece ser que Dios a sus hijos, si los hijos hacen un pacto, Dios respalda ese pacto, que no estuvo bien al final del día. ¿Por qué? Porque el haber hecho este pacto terminó al final del día con la vida de ¿quién? Con la vida de parientes del rey Saúl. Si los gabaonitas hubieran desaparecido completamente, los gabaonitas no estuvieran en esta condición en donde estaban pidiendo la cabeza de 7 hijos del rey o de la familia anterior, la familia de la realeza anterior. Entonces sí, efectivamente así fue, eran descendientes de los amorreos bajo una historia de un engaño en los tiempos de Josué. Algunos de ellos, dice por aquí, dice, sin embargo, esto sucedió por causa del rey Saúl, quien había violado un pacto dando muerte a los gabaonitas. Algunos de ellos se dice que fue por celo divino, ya que eran extranjeros. No perdamos de vista que Dios siempre le dijo a su pueblo que los extranjeros no debían de estar cerca de ellos. ¿Qué representaban los extranjeros? Idolatría, paganismo, costumbres, pero principalmente afectaba a alguien, al hombre. ¿Será creíble que la mujer tiene mucha, ¿cómo le llamaremos? Mucha influencia sobre el hombre, hermanos? Desde Génesis acá ya nos trajeron a la memoria. No, es el amor prohibido, dijo aquella mujer. La desobediencia del hombre. Entonces, el paganismo en los extranjeros, Dios los había prohibido. Y estos hombres geográficamente se dice que vivían a 10 kilómetros, hermanos. Estaban muy cercas, prácticamente. Así que Saúl o el rey Saúl, en un momento de celo divino, malintencionado, que vamos a hablar de ello ahora, decide ir y a crear una masacre. Los cronistas, vuelvo a repetir, no hablaron de ello hasta cuando David va y les pregunta a los gabaonitas. Y ahí es donde los gabaonitas le cuentan que Saúl hizo una masacre. Ahora, dice aquí, ya que eran extranjeros, este pacto de paz y protección había sido formalizado por Josué 400 años sobre esta ciudad. El pacto de Josué con los gabaonitas, lo voy a mencionar brevemente, ya lo mencionamos de este lado. En tiempos de conquista sobre Canaán, los moradores de Gabaón, una aldea, un pueblo, una ciudad, usaron astucia y se fingieron embajadores y formaron o tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos. Y llegándose al campamento de Josué, les engañó diciéndoles que eran de tierras lejanas y pidieron hacer alianza con Israel. Dejemos algo en claro, esta alianza no era a la par. Esta alianza era solamente mostrar misericordia de no matarlos. En otras palabras, se iban a convertir en sus siervos. Israel aceptó la alianza, en este caso, pues como líder Josué, sin consultar a Dios. 3 días después llegaron a otras ciudades y se dieron cuenta que los gabaonitas habían engañado y respetaron el pacto. Vemos ahí la manera en la que Josué, así a la misma vez como no consultó a Dios, de la misma manera respetó este pacto. Ahora, ¿cómo se violó este pacto? ¿Cómo lo violó el rey Saúl? Aquí ya vamos a ir a la clase en adelante, solo fue introducción lo anterior. El cronista no registra a detalle la violación de este pacto. Sin embargo, cuando David va a consultar, se le responde que esta sequía sobre la tierra era por causa del rey Saúl, quien en un acto de celo divino, pero un celo divino mal intencionado. Yo quisiera preguntar antes de continuar, ¿qué es para usted celo divino? Alguien que lo quiera definir en sus palabras. A ver, hermana Carla, deme una sola respuesta, porque muchas se abre mucho el abanico. Para usted, ¿qué es celo divino? Ok. Bien. Es su opinión, lo dejamos en claro.
A ver, por acá vamos a usar la Biblia, dice el hermano Daniel. Bien, nos diferenció. Quiero buscar otra opinión. Sí. Permítame, Betty. Ok, un celo por las cosas santas. Yo solo estoy escuchando comentarios, hermanos. Ahorita vamos a abonar y a reunir algunos puntos de vista. Betty. ¿Se esponjó Moisés? Saben, estoy detectando que están tomando como referencia un celo divino como un acto en cierta manera o a un grado de violencia. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Bien. Pues es que violencia es violentar, es quebrar, es perder la cordura por X situación. No estamos hablando de golpear, estamos hablando metafóricamente. Aun cuando fue literal que quebró las tablas, aun cuando fue literal que Jesús agarró las mesas y las levantó pies para arriba, aun cuando lo abonamos como celo a las cosas santas, y como bien dijo la hermana Carrera, usando el ejemplo de una persona en pecado. ¿Saben? Es interesante cómo en la Biblia la palabra celo divino tiene una connotación diferente, hermanos. Y perdón que lo exprese así, en el sentido de que la palabra celo en realidad tiene un ángulo positivo y un ángulo negativo. En la Biblia se ven ambos lados. Celo se puede interpretar como una inseguridad, eso es desde la perspectiva carnal, bíblicamente hablando. Pero también la palabra celo tiene que ver con el aprecio a algo o a alguien. No necesariamente sentir inseguridad o manipulación, sino apreciar tanto algo que por el bien de ellos se quiere hacer algo a favor. Eso también se interpreta, que de hecho lo traigo en definición de un diccionario bíblico. Y vamos a continuar leyendo, ahorita entramos en esa parte porque al final del día lo traigo en una sola presentación. Este celo, pero malintencionado, produjo una masacre. Yo quiero figurar al rey Saúl que se sienta en el trono y empieza a revisar tal vez. A ver, vamos a pasar lista, a ver quiénes viven aquí. Y ándele, que se encuentra que a 10 kilómetros de distancia estaban los gabaonitas. No, Josué tuvo compasión de ellos, pero no está bien. Hay que hacer algo. Y Saúl, no hay Biblia para mencionar que consultó a los sacerdotes, a los levitas. No hay Biblia que consultó a los ancianos. No hay Biblia que consultó a nadie. ¿Y qué cree? Tampoco hay Biblia que nadie se lo haya reprendido. Ni sacerdotes, ni levitas, ni príncipes, ni consejeros. No hay Biblia. Por lo tanto, todo se queda en un panorama en donde parece ser que abiertamente el rey Saúl sí les da muerte y las demás personas sin intervenir también se llama consentimiento. Miren, hermanos, la semana pasada decían una frase, tanto como peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, desde el momento que una persona al ver algo indebido no hace nada, se llama también consentimiento. No, pastor, yo no me meto en esos asuntos. Desde el momento que usted se enteró, usted ya está. Yo no lo juzgo, no, es que desde el momento que ya nos enteramos, al momento de abstenernos o de aparentemente ignorar o de respetar, nos convertimos en que estamos consintiendo. El pueblo no intervino, no le dijeron nada a Saúl, no se registran los cronistas. Ahora, ¿por qué yo tengo que hacer esta explicación? Porque el peso que cayó sobre David fue muy grave, fue muy grande, la tierra se secó por 3 años.
nosotros decimos así como que, ay, se secó 3 años. A ver, no comamos por 3 años o comamos puro... A ver, esa es la diferencia cuando cuando encarnamos la Biblia y decimos, no, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, algo tuvo que haber pasado muy pesado para que Dios dijera, se seca la tierra. Entonces, si usted se da cuenta, el pueblo también consintió con lo que hizo el rey Saúl. Pero es el rey, ¿quién puede contradecir la palabra del rey? Todos los profetas lo hacían, los profetas de Dios. Iban con los reyes y los ponían en su lugar. En esta ocasión no hubo nadie que contradijo a Saúl. Vete. Mande. ¿Quién mandó? Y literal, ¿verdad? Bueno, yo estoy en total de acuerdo con usted. La situación aquí es que cuando Dios nos envía, híjole, yo quiero figurarme cuando fue aquel hombre a visitar a Elías y le dijo a Elías, ¿cómo estás? Le dijo el rey, no, pues vengo aquí a darte la vueltecita. A ver, agarra una flecha y arrójala. Y le puso su regañada el profeta. El rey le podía cortar la cabeza. Entonces, es cierto, usted también está encarnando correctamente una circunstancia. Sin embargo, obedecer a Dios, hermanos, está por encima de aún nuestra propia lógica o razonamiento. Que eso, viera qué complejo es. Bendito Dios que no nos tocó vivir la época de la persecución de la iglesia inicial. No nos tocó vivir la época de la persecución de los profetas en el tiempo intertestamentario. Aun cuando fue un tiempo de silencio, no se permitía, no había, no existía. No nos tocó vivir la época de la deportación. No crea que la deportación de acá, no, la deportación de los 70 años del pueblo de Dios, porque ahí, mire, estaríamos fritos. Vete. Generalmente usamos nuestro criterio para después decir, fue Dios el que me dijo, ¿verdad? Ese es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso a veces es mejor quedarse callado y no decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me movió. Lo más prudente es quedarse calladito. ¿Por qué? Porque sinceramente, hermanos, son palabras, en mi opinión, muy livianas que se deben de cuidar. Pero en fin, se han convertido en un cliché en los cristianos de antes. Ya para todo decían, Dios me habló, y decían, no, pues yo creo que Dios lo tiene mareado. Yo decía, dentro de mí, porque le habla cada segundo. A mí me habla por medio de la naturaleza, me habla por medio de las circunstancias, me habla por medio de su palabra, me habla, como dice Hebreos, pero soy muy cauteloso a usar ese término. Ya sí, ¿verdad? Bien, entonces, vemos aquí que el pacto fue violado por el rey Saúl. Ahora, celo divino pero malintencionado. ¿Qué es esto? Esta unión de dos palabras, celo divino, es importante separarla para comprender su resultado. El celo desde la perspectiva positiva significa, como nos daban aquí una aproximación, un cuidado, una diligencia, un esmero que alguien pone a hacer algo por una causa o por una persona. Existen celos en el noviazgo y en el matrimonio que son sanos, en el sentido de que, oye, te tengo que cuidar. ¿Sí me explico? No son celos de posesión ni de manipulación. Son celos que se sienten entre un hombre y una mujer en un matrimonio, y hay una línea muy tenue, hermanos, pero sí existen, sí son correctos. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Dios actuar a través de diferentes profetas, vemos que Dios en realidad todo lo que hacía por su pueblo lo hacía ¿por qué? Porque lo amaba. No, pues qué manera de amar, pastor. Amor salvaje. No. Amor salvaje hubiera sido que los consumiera. Ya no batallo. Se van. Pero mostraba misericordia tras misericordia tras misericordia, levantando profeta sobre profeta sobre profeta, porque los amaba. Vete. Ese lo dice que ya se amarró, ¿verdad? Ok, muy cierto.
¿Cuántas hermanas dicen amén, verdad? Ya me abrías la puerta del carro y me cuidabas y me decías algo bonito. No, ahorita ya nada, ya. La puerta, no, pues ábrela. Las flores, pues para cuando te mueras. ¿Ah? En fin, no entremos en cosas tristes. El celo divino, ahora, es el cuidado y el esmero que se tiene porque se cumplan las órdenes o propósitos de Dios. Los profetas, cuando actuaban en ese impulso, yo no lo quiero llamar violencia, en ese impulso, por ejemplo, Elías usó bien la palabra, sentí celo, sí, pero desafortunadamente ya no fue celo, ahora fue miedo. El celo fue, ¿cuándo? Cuando convocó los 450 profetas de Baal, ahí sí fue un celo. ¿Por qué? Porque dijo, el pueblo anda muy mal y yo soy el profeta y tengo que demostrar que Dios es poderoso, que Dios de Israel es Yahvé. Entonces, vemos ahí una intervención de celo. ¿Por qué? Porque se cumplan los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de los profetas cuando ellos profetizaban y ellos hablaban, hermanos? Que el pueblo volviera. Mire, aquí hay un contexto bien interesante en muchos predicadores, en muchos maestros. La iglesia puede estar pies para arriba. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Puede ser pueblo chico, infierno grande. Pueden ser unos inmaduros. Todo. Y esto no es broma. Pablo lo vivió y los demás apóstoles lo vivieron y los profetas también. Ezequiel. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios hablaba a través de ellos, hermanos, no eran palabras de sangre, no eran palabras que agarraban el 2x4 con clavos, ¿va? Y luego se los clavaban. ¡Órale! ¡Sufran, canallas! No. Hablaban con autoridad, con sabiduría, con amor, con corrección. Y todo en una línea y en un pensamiento de que el corazón de ellos, ¿cuál era? Que el pueblo volviera. Todos esos exponentes de la Biblia que piensan que porque gritan van a hacer al pueblo temblar, están muy desubicados. Mejor vayan y grítenle allá para que gane el América, andan muy mal. En realidad, hermanos, ¿por qué lo uso de esta manera? Porque cuando vemos a David, el corazón de David, fíjese que cuando consulta a Dios, usted sabía que David va como un siervo, no como un rey con los gabaonitas. ¿Qué les dijo a los gabaonitas? ¿Qué quieren que haga? O sea, él no les dijo, yo como rey les exijo que nos perdonen. No. Él fue y les dijo, ¿qué quieren que haga? Y luego los gabaonitas aprovecharon, ¿verdad? La promoción, dijo alguien por ahí. Dijo, no, pues queremos 7. ¿Se rehusó David? No, porque sabía que esa era la respuesta. Bueno, pues nomás con que no le han dado al pastor, ¿verdad? Con los palos, ¿verdad? Pues todo está bien. Bien, correcto. Estando basado en el amor de Dios por el hombre, como nosotros debemos sentir por Dios por cumplir su palabra. Cuando Cristo levantó las mesas y fue allá, en realidad, hermanos, Él sintió un celo porque la gente no iba a reaccionar de otra manera. La gente no iba a reaccionar. Si Él se hubiera parado y se hubiera dicho, ay, por favorcito, muevan las mesas. No lo hubiera hecho la gente. El maestro utilizó el recurso que se debía de utilizar. Pero analizando el contexto en definición, lo que es el celo divino, no tiene que ver con violentar, tiene que ver con utilizar la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la autoridad, la humildad para hacer lo que Dios nos manda a hacer, que fue la reacción del rey David sobre una circunstancia.
ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y ese tonito de dónde lo agarramos? Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a andar batallando, ahí nos vemos, a ver quién va a la iglesia a cantar. Yo no sé, Señor, pero si tú no me ayudas, no voy a ofrendar. Hermanos, no es broma, es cierto. Por eso la clase se llama la reacción ante una acción de cuando somos terceras personas. Entonces vemos aquí que en realidad el celo divino no tiene nada que ver con violentar, no tiene nada que ver con asustar, no tiene nada que ver con forzar. Tiene que ver con preocuparse, tiene que ver por amar, tiene que ver por ayudar, tiene que ver por servir. 2 Corintios 11:2, por favor. Estando basado en el amor de Dios por el hombre para con nosotros, o como nosotros debemos sentir por Dios por cumplir su palabra. Estas fueron palabras del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo no era blando, hermanos. El apóstol Pablo no era Juanito. Perdón que me lo tutee, vea al apóstol Juan. Pero no era Juan. Juan sí, ay, amados, iglesia, hermanitos en la fe. Segunda de Corintios 11:2, por favor, léanlo. ¿Saben en qué condiciones estaba la iglesia de Corinto? ¿Sí se acuerda, hermano Daniel? Estaban perdidos. Terrible. Eran unos inmaduros y tenían dones. Eran ricos y eran tacaños. Dios los había dotado de gracia y de misericordia geográfica y económicamente. Tenían mucho y estaban comportándose como niños, como bebés espirituales. Y vemos al apóstol Pablo, hermano, que este hombre no se mediaba y todavía les habla con gracia y con amor, dándoles a entender, los estoy preparando para que sean la novia de Cristo. Bien. Un pacto violado trae consecuencias. Dios les había dado la advertencia de al no servirlo con alegría y con gozo, los enemigos que llegaran con él, llegarían a él con hambre, con sed y con yugo llegarían. Qué interesante es cómo Dios le habla al hombre cuando el hombre se trata de obedecer a Dios. Hay una frase, no sé quién la ha escuchado o quién la ha utilizado, que le dice a la gente, dale, rapidito. ¿Y qué más dicen? Y sonriendo. ¿A quién han aplicado esa, hermanos? No, nunca se la han aplicado. Yo soy el único mundano, yo creo, ¿verdad? Rapidito y sonriendo. Ya sé, ¿verdad? ¿Sabía usted que Dios, cuando le habló al pueblo, hubo una manera en que le pidió, le exigió? Le pidió un eufemismo, pero le exigió una orden. ¿Cómo lo deberían de adorar? Y mire cómo dice Deuteronomio 28, 47 y 28. Lo tenían que hacer con alegría y con gozo. No, pastor, que le dé gracias es que ya llegué por la puerta. Llegué. Deuteronomio 28, 47 y 48, por favor. A lo que seguramente David, al ver pasar los años, 3 en particular, y no ver frutos sobre la tierra, comprendió que era castigo divino para llevar al pueblo a un arrepentimiento, debido a la violación del pacto. Por esa razón va a los gabaonitas y busca la manera de eliminar el pecado. La versión 60 utiliza una frase correcta de acuerdo al original. ¿Y sabe cuál es? Para satisfacer. ¿Quién tiene ya Deuteronomio 28, 47 y 48, por favor? ¿Quiénes tienen memoria de esos momentos en su adolescencia, en su niñez, cuando la mamá le decía a uno, ve y tira la basura? ¿Por qué yo tienes más hijos? Y luego, ve y tira la basura.
y luego van caminando. ¿Sí tienen recuerdos, hermanos? ¿Sí? ¿O lo vi en una novela? Y luego la mamá, bien decidida, déjalo y vete. No mamá, perdón. Déjalo y vete. Y luego la mamá agarraba la bolsa, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y iba y tiraba a la basura. ¿Quiénes recuerdan esos momentos, hermanos? ¿Sí? Hasta la fecha, dice el hermano. Hermanos, porque las mamás tienen un lenguaje muy, muy impresionante de llamar nuestra atención, que nomás les cambia el tono de voz y ya la regamos. ¿Te has puesto a pensar que ciertas áreas de nuestra relación con Dios, una posible causa por la cual puede ser que no estemos avanzando en la plenitud, es porque cuando se trata de servir a Dios, nos falta alegría y gozo? Sí. Es que no es que yo esté dramatizando, es que Dios le dijo a su pueblo, cuando se reúnan, van a cantar con alegría. Cuando se reúnan, se van a gozar. ¿Qué es gozarse? Se van a soltar. No, tampoco se bloquee, no me malinterprete. En otras palabras, no se cohíban, no vengan con cargas. Ya me imagino ir a una fiesta y luego estar ahí sentado todo amargado ahí uno y que le digan a uno, le traigo unos taquitos. No, gracias, ni traigo hambre. Y uno dice, ¿este cuate qué está haciendo aquí? A la fiesta se viene a la vitamina T, ¿verdad? Siempre hay tamales, tacos, tortillas, totopos, de todo, ¿verdad? Hermano Dani. Estamos hablando de alrededor de 3,000 años Sí. Sí. Yo quiero llevar a que el Señor estuvo preparando el camino. Sí. Pregunto yo, si el pueblo hubiera comprendido 1,000 años antes de llegar, hubiera comprendido lo que el Señor quería de ellos. Tal vez el Señor hubiera venido antes, hermano. Pero no estaba preparado el pueblo para poder recibir al Mesías. Quiero llevar a que la iglesia, desgraciadamente, no está preparada ni ha comprendido lo que vino a ser Jesús. Es que nos vino a salvar, hermano, de eso sí sabemos. Pero lo que hizo Él es imposible para el hombre tratar de comprenderlo completamente, porque no lo vamos a comprender, hermano. ¿Sí me explico? Sí, y sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que dejemos algo en claro. Entre más nos empapamos, nos alimentamos, aprendemos de la palabra de Dios. Dijo alguien por ahí, me doy cuenta que sé menos, si pasa eso. Pero en realidad nuestra vida va perfeccionándose. Dijo el apóstol Pedro, si Cristo no viene y retrasa su venida, es porque ¿qué? ¿Y qué cree, hermana Carrera? ¿Sabe a quién le estaba hablando? ¿A cuál? A la iglesia. A la iglesia. O sea, en otras palabras, desde los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia ya andaba así. Pasan los miles de años, como dice nuestro hermano Daniel, y debería la iglesia de mejorar más, debería la iglesia de progresar, y yo hablo espiritualmente, hermanos, debería la iglesia crecer en conocimiento de Dios, pero se ha convertido en una paradoja. Entre más pasa el tiempo, se nos olvida en ocasiones más la palabra de Dios o le perdemos el interés. Entonces, sí es cierto, desde el inicio Dios les asentó a su pueblo de qué manera querían que ellos se gozaran y se alegraran cuando se reunieran. ¿Por qué? Porque el hacerlo les iba a traer bendición. El no hacerlo iba a haber una reacción. ¿Y cuál era la reacción? Ya ahorita lo leyó la hermana Carrera. ¿Recuerda cuál fue la reacción, hermana Carrera? Tus enemigos vendrán sobre ti. Los gabaonitas no eran enemigos, pero el efecto de los enemigos sí estaba siendo por causa de los gabaonitas. Eso sí es cierto. Entonces dice aquí,
A lo que seguramente David, al ver pasar 3 años, vuelvo a leer esa parte, me voy al punto. Dice, y no ver frutos sobre la tierra, comprendió que era un castigo divino para llevar al pueblo de Dios a un arrepentimiento debido a la violación del pacto. Por esa razón a los gabaonitas va y busca la manera de eliminar el pecado, y sí usa correctamente la versión 60 castellana, Casidoro de Reina, al decir para satisfacerlos. En otras palabras, para que ustedes estén en paz con nosotros y nosotros volvamos a ser bendecidos. ¿Y qué me importa que me odien por ser guapo? No necesariamente, hermanos. No necesariamente. La Biblia nos llama a tener paz con todos. Entonces, dice aquí el pacto violado ahora por un celo, dice, por un celo divino. Es cierto que Dios en diferentes ocasiones les habló de no tener relación cercana con pueblos extranjeros y les llamó a expulsarlos o eliminarlos debido al pecado, como lo mencionamos anteriormente. Pero en esta ocasión, como había un pacto a respetar, Saúl, en un famoso loco celo divino, pero mal enfocado, cometió violación al pacto de Josué. Esto trajo dolor a la tierra 3 años o por años después de su muerte. Esto nos enseña que todo pacto debe de ser respetado y Dios no olvida el juicio sobre un pacto violado, sino al contrario, ejerce autoridad. Yo creo que por eso nosotros, cuando estamos en nuestra relación con Dios, en esos momentos de devocional, hermanos, sí debemos de examinar y decir, Señor, si aún hay algo en mi corazón que no está libre, que no está a cuentas contigo, Señor, en mi ignorancia, como oraba el salmista David, ¿verdad? Aún mis pecados ocultos. Y cuando decía ocultos se refiere a los que ni él los consideraba como tal. Dice, perdóname. Entonces, cuando hablamos de un devocional en la vida de un hijo de Dios, hermanos, un hijo de Dios tiene muchas razones para orar, muchas razones para buscar a Dios, muchas razones para tener comunión con Dios. Esa es la realidad. Y el rey David, dice la Biblia, que fue y consultó a Jehová. Y usted sabía que los salmos que están escritos en los 150 salmos, todos los salmos en donde habla de una retrospección, donde habla de una examinación, ¿sabía usted que fueron escritos por David? En otras palabras, David le importaba más estar en paz con Dios que cualquier otra cosa. Para él esa era su prioridad, estar en paz con Dios. Yo creo que es algo muy digno de imitar. Saúl le gustaba quedar bien con los demás. Ese es el problema, que Saúl tenía la intención de intentar, dijo alguien por ahí, es que en la vida cristiana es un balance. Una vez me dijo una persona, y cierto, hermano, me dijo, es un balance. Le dije, ¿balance cómo? Dice, pues es que ni todo es pecado, ni tampoco todo no es pecado. Le digo, a ver, explíqueme bien esa frase. Se quiso filosofar y pasarse de listo. Y recuerdo que le dije, en la Biblia sí hay absolutos. Y la Biblia nos llama a que nos alejemos del pecado. No hay razón para pedir perdón ni arrepentirnos. Mejor nos alejamos, porque todo pecado no es así como que Dios te palmea la espalda y te dice, ándale pues, ya no lo vuelvas a hacer. No, todo pecado delante de Dios, hermanos, tiene una consecuencia. Y David, aquí lo pudimos ver. Entonces dice aquí, el rey David pregunta cómo corregir este asunto. Es interesante la manera en la que reaccionó David, hermanos. ¿Por qué? Este asunto, para resolverse, debía tratarse entre los gabaonitas e Israel. David pregunta cómo resolverlo. Los gabaonitas no piden dinero o muerte de alguno de los hombres de Israel, sino que querían hombres descendientes de Saúl. ¿Es bien visto lo que pidieron los gabaonitas? ¿No les suena como venganza? Bien, le voy a contestar. En los tiempos bíblicos había ciudades y culturas que registraban que cuando ellos querían resolver un asunto de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, se tenía que solucionar en base a una retribución. En este caso, si nos ponemos a pensar, lo que los gabaonitas pidieron fue muy poco. En realidad fue injusto, porque fue muy poco. Pero ellos, cuando se les pregunta, ¿cómo puedo satisfacer esto para que ya Dios nos bendiga? Ellos simplemente dijeron, danos 7 descendientes de la familia de Saúl. Oiga,
Yo me imagino los de la familia de Saúl y estos cuates, ¿qué culpa tenían, verdad? ¿Qué culpa tenían? Pero ahí es en donde vemos, hermanos, las consecuencias de nuestros actos. Por eso nosotros como padres, que somos la cabeza de los hogares, mamás, debemos de mediar muy seriamente nuestras decisiones porque tengan a consideración que podemos afectar a nuestros hijos. Ejemplo, si usted y yo no oramos constantemente por nuestros hijos, no los aconsejamos, no los exhortamos, no los instruimos, hermanos, ¿quién cree usted que es el primer filtro? ¿Quién, hermano Nadia? Ellos son los que la pagan. Pero ¿quién cree que somos los que en parte sí acarreamos una responsabilidad? Los padres. Ya tiene 18 años, pastor, ¿y eso qué? Vive bajo su techo. Ay, pastor, es que es bien rebelde mi hijo. ¿Y eso qué? Es mejor usar la corrección, como nos llama Proverbios, a tener que pagar el pato, hermanos, de que por nuestro silencio, mire cómo se afectó una nación. Entonces dice aquí, sino que querían hombres descendientes de Saúl, aplicando la ley del talión. Castigo razonable debido a que los involucrados eran de la casa de Saúl. David accede a la petición y entrega 7 descendientes de Saúl, a excepción de Mefiboset, debido a que había un pacto entre David y Jonatán. Voy a hacer una suposición. Que le hubieran dicho los gabaonitas, y también queremos a Mefiboset. ¿Sabe qué hubiera hecho David? Se hubiera negado. ¿Por qué cree? Porque él ya tenía otro pacto. Puedo pedir a lo que ustedes quieran, pero yo tengo un pacto. Por esa razón es muy probable que no se mencione su nombre. ¿Cómo acercarme a Dios a resolver un pecado? Perdóname, Señor, perdóname. No, no es suficiente, hermanos. Es la verdad. No es suficiente. Hay elementos, ¿verdad, hermanos? Hay elementos. Oiga, qué fácil la vida cristiana la pintan ahora, ¿verdad? Ven y aquí Dios te perdona todo, todito te lo perdona. Ya no más falta que le digan, y te limpia las deudas. Y ya no le vas a deber a la Nissan, ni le vas a deber al IRS, ni le vas a deber a nadie. No, mentira. Ahí están las deudotas. Hay que saber cómo pedirle perdón a Dios para que haya bendición, porque algo que se encuentra en la Biblia es que en el arrepentimiento, en el pedir perdón, también hay bendición, hermanos. Betty y luego la hermana Carrera. Bien. Ya sacamos nuestra frequent shopper, ¿verdad? Dijo alguien por allá, no se hacen punch como antes, ¿verdad? Van subiendo los puntos. Bien, un arrepentimiento. Hermana Carrera, otro elemento. Ah, ok. O sea, no es nomás como que perdóname. Perdóname. Hay que dejar algo en claro. Todos tenemos emociones diferentes. Todos tenemos emociones diferentes, pero las emociones es un lenguaje. Pero aquí lo que importa es la manera en la que David fue. No fue exigiendo, soy el rey y por mí siguen vivos. Así que órale, a pedirle perdón a Dios que nos dé otra vez la tierra. No, sino que va como siervo. Entonces cuando vamos a pedirle perdón a Dios debemos de ir como, hermanos, como siervos. Ya ve que de repente me suben de la escala a los brothers y no, y tú eres un rey, y eres un príncipe, y eres un guerrero, y eres un serafín. No, pues ya es un nivel, ya ni para qué pedimos perdón, ¿verdad? Hermano Daniel. Exacto. Son elementos. No.
Claro. Es que esto es, ¿sabe cómo nos pasa, hermano? Nos pasa como la comida. Hay gente que come y parece que no come. ¿Sí, verdad? Y dice alguien por ahí, ¿cómo le hace? Pásame la receta, ¿verdad? Dicen por ahí algunos. Y luego hay otros que nomás se comen pastelillo ahí, a la media hora traen el pastelillo atorado aquí, ¿verdad? Y decimos, es que todo el metabolismo es diferente. Ahí sí estoy de acuerdo con usted. Pero ¿qué cree? En las cosas de Dios, para todos es igual. Para todos. Para todos. Aquí no hay de que, no, es que el Señor quiere más a los americanos que a los mexicanos. No. Parejo. A Israel le fue como en feria. La iglesia, pues también nos debemos de agarrar, ¿verdad? Y si pecamos. Hermana Angélica. ¿Sí? Y sabe, usted acabó de dar mención a otro evento en donde la tierra se volvió a secar. Ahí la tierra se secó en otra ocasión. Aquí estamos mencionando una ocasión. Se secó varias veces, pero todo era por causa de pecados no confesados. Y a la misma vez como no confesados o sí confesados, no en arrepentimiento, sino solo en miedo, ¿verdad? Mientras dura el miedo, dijo alguien por ahí. Fíjese que aquí vemos que es posible que David aprendió. Oh, sí, David aprendió aquí y dijo, no, ya está muy dura la cosa, voy con los gabaonitas y me pongo a su servicio. Y seguimos leyendo. Dice, David preguntó, ¿qué debo hacer por ustedes? Una manera de venir como siervo a encontrar reconciliación para un juicio o un castigo divino, no mostrando ninguna limitación al pecado de los gabaonitas y accediendo a la petición tal como la habían pedido. No cambió de parecer. Que de hecho esto fue la salida a volver a la bendición. Lo que Dios fue propicio a la tierra de Israel, el pecado no solo se debe confesar, sino que también pagar de ser necesario. Vemos la historia de, no, pastor, pues ya le pedí perdón. Es que lo correcto es pagar. ¿Y qué cree? Cuando nos vamos a la Biblia, ¿sabe cómo pagaban los judíos? ¿Cuántos recuerdan la historia de Zaqueo? Cuando le dice el Señor, la salvación ha llegado a tu hogar. ¿Cuántas veces pagó Zaqueo? O sea, en otras palabras, ¿por qué nos sentimos mal cuando pecamos y Dios nos perdona y tenemos que cubrir las consecuencias? ¿Por qué nos sentimos mal? Pues que no me perdonaste, Señor. Pues sí te perdonó. Me perdonó, pero las consecuencias ahí están. Esa parte, dolorosamente, no nos gusta jugarla. Nos gusta evitarla. Seguimos leyendo, el castigo divino fue removido. Una vez que el rey entrega a los descendientes de Saúl, estos fueron ahorcados en el monte delante de Jehová. Cuando la Biblia dice en el monte delante de Jehová, es una frase que implica que Dios aprobó la ejecución. ¡Qué doloroso! Hombres muertos en un madero o sobre una horca, cumpliendo el castigo merecido para quitar la maldición que había venido sobre Israel debido a la violación del pacto sobre los gabaonitas. Esto lo explico bien breve, hermanos. El haber muerto en una cruz, el haberlos colgado sobre un madero, era una manera simbólica que se entendía entre los pueblos anteriores, que era como para quitar un pecado. Por eso cuando la gente ve a Cristo y lo ven sobre un madero, a mí en ocasiones me llegan a preguntar a las personas, bueno, ¿y por qué no lo apedrearon? ¿Por qué no murió apedreado Cristo? ¿Por qué no murió acuchillado? Y yo les digo, porque el morir sobre una cruz o sobre un madero
era una señal de que se estaba pagando un pecado, un castigo. Entonces, cuando vemos a Cristo sobre un madero, en realidad lo que él hizo fue pagó nuestro pecado que estaba delante de Dios. Y luego seguimos leyendo. Lo que trajo después lluvia sobre la tierra. Esto sucedió en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Mira, hermano, no es coincidencia. Esos hombres mueren colgados, pasan los días que deben de pasar colgados y Dios abre las ventanas de los cielos. Dios no tarda, hermano, en devolver las bendiciones. Nosotros somos los que nos tardamos en no querer cumplir con nuestra carga. Nuestros pecados, dice aquí, no se expiarán sin perdón. Este acto deja en claro que Dios no olvida el pecado del hombre si éste no se arrepiente, lo cual en algún momento será juzgado. Es importante comprender que los pecados de un miembro de una familia pueden afectar nuestro hogar en términos espirituales. ¿De veras, pastor? Sí. Por esa razón, si usted sabe que su hijo anda más para allá que para acá, no está por demás que usted no solo lo lleve a Dios en oración, sino también revise su casa. Ay, pastor, ¿qué me voy a andar metiendo en la vida de mis hijos? Pues es mejor que se meta antes de que el pecado se meta a nuestras casas. Así de simple. No, pastor, ¿de veras? Claro. Me ha tocado conversar con padres que ellos dicen que tienen problemas para orar en casa, y buscan a Dios y el Señor los mueve a revisar las cosas de sus hijos. Les han encontrado cigarros, pornografía, videos, un montón de cosas. Dicen, ¿por qué? Pues porque hay anatema en tu casa, por esa razón. Y anatema en tu casa no exime de que la bendición vaya a correr como si nada. Va a haber afectaciones. Por esta razón debemos procurar la comunicación entre nosotros y acercarnos a Dios que santifique nuestras vidas. El arrepentimiento es la clave para el avance de nuestra relación con Dios y sus promesas. David, un corazón sin resentimientos. Con esto termino. Una vez que David se entera lo que hacía una concubina de Saúl llamada Rispa sobre los restos de los descendientes de Saúl. Recordemos que los restos de Saúl se habían quedado, hermanos, colgados básicamente, y pasaron cierto tiempo ahí. Va por los huesos del rey. Su hijo Jonatán y los hombres que habían sido ahorcados los hizo llevar a la tierra de Benjamín, al sepulcro de Cis, su padre, demostrando una vez más que el corazón de este rey no guardaba rencor o dolor por los hechos sucedidos desde su juventud por el rey y sus decisiones. Al contrario, demostró honra para él y los de su casa. Yo creo que seguimos encajando porque el corazón de este hombre fue un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. No había en él. Esta parte la voy a dejar como introducción para la semana que entra, hermanos, porque es bien interesante cómo es que el pueblo honra al rey y le piden no ir más a la pelea. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.